Bien, reunido el Consejo de Ministros este lunes, firmó finalmente la reglamentación de la ley trans que se aprobó el año pasado tras, largos debates y un enorme movimiento social que, evidentemente ayudó a que saliera esta ley. Vamos a darle la bienvenida a Marcela Pini. Ella es activista, es una de las voceras de toda esta campaña para hablar, de un poco qué implica esta reglamentación y qué contiene la ley. Bienvenida, Marcela. Bien, muchas gracias por invitarme. Un placer recibirte. Recién estábamos hablando por fuera del aire y decía, hay mucha gente que se pregunta, en definitiva, ¿qué contiene esa ley? Entonces yo citaba un ejemplo un poco banal, pero que aplica, que es de repente mucha gente, a mí me ha pasado, gente que no de repente sigue la agenda de la legislación y de los derechos, dice, pero si una persona decidía hormonizarse o cambiarse de sexo o cambiarse el nombre, lo podía hacer. ¿Qué cambia con la ley? Bueno, cambia mucho. Sí, cambia mucho. Eso de que las personas lo podían hacer, sí, a ver, el cambio de nombre y sexo registral existía desde el año 2009 por la ley 18.620, sí. Pero esta ley no contemplaba algunas necesidades, por ejemplo, quedaba sujeto la resolución a la decisión de un juez o una jueza, que además sabíamos que muchas veces no estaban interiorizadas en la temática de lo identitario. Era un proceso que duraba 1 año y medio, 2 años, y podía ser negado. Con un fallo favorable de la comisión de género que funcionaba dentro del registro civil. Claro, no importa, pero ante la decisión de un juez... Exacto, había un otro que iba a decidir si tú podías o no hacer ese cambio, claro. En cuanto a la salud, por ejemplo, esto que tú me decís de tratamientos hormonales, es cierto, la disposición de suministrar hormonas de adecuación a personas trans es cierto, se podía hacer, pero convengamos que básicamente estaba concentrado en un centro que es uno de los centros pioneros, el centro del Samboa, pero no estaba realmente difundido en lo que era el Sistema Nacional Integrado y dependía específicamente y exclusivamente de una resolución. Una resolución fácilmente puede ser revocada, por lo cual eso significaba también que estaba sujeto a, que no tenía el carácter de ley, que no tenía el carácter de obligatoriedad como lo tiene hoy. Esos son dos de los cambios importantísimos. Ahora es iniciar un trámite. El cambio de nombre y sexo registral. El cambio de nombre y sexo es iniciar un trámite que ya se puede hacer. Exacto. Sí, se pasa igualmente por la comisión que va a garantizar que se cumplan lo que exige la ley, que la persona sea mayor de 18 años. En el caso de que no lo sea, tiene que tener el aval de uno de sus padres, padre o madre, en el caso de que sean sus responsables legales, o si no, de quien sea el responsable legal. Bien. Una de las cosas que quiero abordar es bien el tema de la reglamentación, porque a veces se vota una ley se aprueba y luego en la reglamentación algunas cosas cambian, porque la reglamentación puede llegar a modificar hasta la interpretación de algunas cosas, ¿verdad? Sí. ¿Qué implica la reglamentación de esta ley? La reglamentación de esta ley es una reglamentación que, si tú la ves, tiene alrededor de 30 artículos, por lo cual había mucho para trabajar en la reglamentación, porque es una ley de carácter integral. Entonces, desde algunos derechos, por ejemplo, el acceso a la salud, las prestaciones que el Sistema Nacional Integrado de Salud tenía que ofrecer, qué costos, si iba a tener costos para la usuaria o para el usuario o no. Todas fueron cosas que hubo que decir qué tratamientos, qué procedimientos clínicos están habilitados, qué intervenciones quirúrgicas y bajo qué condiciones. O sea, todo eso había que reglamentarlo. El tema de las becas, por ejemplo, y del acceso a este seguimiento educativo que también la ley se plantea para las personas trans, también había que reglamentarlo. Bueno, ¿a quién se le va a dar becas? ¿Qué se le exige a la persona para que pueda acceder a una beca? En el caso de las becas tiene que tener la tarjeta Uruguay Social, la TUSTRANS, o en su defecto tener un cambio de nombre y sexo registral. Bien, esas son las cosas que reglamenta entonces la ley. También el tema de la reparatoria. La reparatoria es uno de los derechos que
que se ha hablado mucho, se ha dicho mucha cosa que no es. La prestación es para todas las personas trans mayores, o sea, que nacieron antes del 31 de diciembre de 1975. La prestación es de 3 BPC, de 3 bases de prestaciones, que andará alrededor de los 11.000 pesos. Y la persona va a tener que demostrar que padeció violencia institucional, que también dice que es la violencia institucional en esta reglamentación. Claro, exacto, está detallado, que además es una población muy pequeña, ¿no? Es una población que finalmente muy va a pequeña. acceder a ese subsidio, a ese beneficio que tanto fue embanderado por algunos como una cosa que no se merecía. Por eso necesitábamos que esta reglamentación fuera lo antes posible, porque desde que se aprobó la ley hasta que se reglamentó, hubo mujeres trans que murieron y que tenían que haber sido beneficiarias de la prestación. Sí, claro, con esta ley y con todo lo que contiene también es de esperarse y es lo deseable de que la expectativa de vida sea aún mayor, porque claro, un poco lo que decís vos, hay gente que ha muerto porque también la expectativa de vida con las condiciones en las que vivía la población trans era muy complicada y la expectativa de vida era corta, era poca. Sí, un día en una entrevista en la radio alguien me preguntó por qué pensaba que o sea, cuál era la explicación que teníamos para que las personas trans, básicamente las mujeres trans, porque la visibilidad de los varones trans es bastante más reciente en el Uruguay, ¿por qué considerábamos que se daba eso, ¿no? De que la expectativa de vida era entre 35 y 40 años? Y por las desafiliaciones históricas que las personas trans hemos tenido a las instituciones. Exacto. Eso sin duda, estar al margen de la accesibilidad a los derechos, sistema de salud, tiene sistema un impacto sanitario en la salud importante. Marcela, hubo una recolección de firmas, 70.000 firmas por parte de los diputados Lea Filiola y Álvaro Dastue, porque quieren, digamos, eliminar la ley, ¿no? Quieren eliminar esta ley. Bueno, ahora tienen que lograr un cuarto de los votos de la población habilitada a votar, o sea, es un camino bastante más complicado. ¿Pensás que le mintieron a la gente para conseguir esos 70.000 votos? ¿O hay que pensar que hay 70.000 personas, por lo menos, que están en contra de los derechos de las personas trans? No, yo no creo que haya 70.000 personas que estén en contra de los derechos de las personas trans. Igualmente, sí, en cuanto a la respuesta a tu pregunta, tenemos la certeza de que la forma de recolección de esas firmas no fueron bajo una campaña que tuviera que ver con la información, sino con la desinformación, diciendo cosas. Nosotras hicimos una denuncia, el movimiento social, fue una denuncia que en realidad es hecha por varias colectivas y colectivos de personas trans, ATRU, diverso Las Piedras, las compañeras de Las Piedras, Transboy Uruguay, Colectiva Unión Trans y alguna persona independiente de alguna otra colectiva que también forma la campaña. Hicieron una denuncia. Hicimos una denuncia penal por los artículos que hemos venido mencionando, el 347, que es un delito de estafa, decirle a la gente que esta ley habilita la pérdida de la patria potestad, cuando esta ley, al contrario, hace un ejercicio, pide básicamente o se avala en el ejercicio de la patria potestad. Claro, todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Pensar que es necesario que uno de sus padre o madre, una persona menor a 18 años, tenga que acompañar ese proceso y que te lo pida la ley, es justamente basadas en la patria potestad, que la patria potestad no es ejercer el derecho del adulto sobre el derecho del niño, de la niña, o del adolescente o de ese menor de edad, sino de garantizar el derecho de ese adolescente, que es otro distinto, diferente a mí. Sí, y que históricamente han sido expulsados y bueno, y ha estado al margen de la sociedad, justamente por el no ejercicio de la patria potestad. Basar una campaña en este grado de desinformación y
entendemos que es una estafa, claramente es una estafa a la ciudadanía. El artículo 148, por lo cual también imputamos, y 149 estrictamente tienen que ver con delitos de odio en declaraciones en prensa, y todo lo que se ha cargado a las identidades trans diciendo que esta ley es una ley peligrosa. ¿Qué quiere decir que es una ley es peligrosa? Una ley que quiere incluir a las personas, que hace accesible la posibilidad, valga la redundancia, de acceder a los derechos. ¿Eso significa que es una ley peligrosa, o las personas trans somos peligrosas? Exacto. Y si cargamos de eso, creo que claramente ha habido una incitación al odio, y bueno, y estamos pidiendo que realmente, que estamos en otro Uruguay. En el Uruguay no podemos seguir pensando o seguir discutiendo si vamos por el camino de incluir a las personas, de construir una sociedad más justa, más digna, más igualitaria. Me parece que ese tipo de discusiones tienen que haber quedado en el pasado, y desde algún lugar hay que, bueno, desde el movimiento social hemos decidido decir, bueno, no, esto no podemos seguir discutiendo. La ley ya fue aprobada, y lo que ustedes están haciendo, señores, cae directamente sobre nuestros cuerpos. Marcela Pini, muchísimas gracias. Gracias Y bueno, felicitaciones y mucha suerte. Y luego vemos cómo sigue esa denuncia y qué es lo que se decide. A seguir Gracias, trabajando. Gracias.